Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en el cielo, aquí en la tierra y en todo lugar, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. También te agradecemos por la vida y por la salud hasta recibidas y por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des la memoria y el entendimiento para entender claramente tu mensaje y ponerlo por obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula La luz brilla en la oscuridad. Es la parte 1 o parte del domingo. La presentación. Vamos a tomar de una vez la captura para la presentación del video. Sí. Continuamos, dice, vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Juan capítulo 8, verso 44, el libro de Proverbios capítulo 23, verso 23, libro de Hechos capítulo 20, verso 27 al 32 y segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 al 12. El libro de Salmos en el 119, versos 105, 116, 130, 133 y 160. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25 y segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 al 6. Para memorizar. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ya. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. El Apocalipsis describe al diablo como dragón y serpiente. Apocalipsis 12:9. Dragón porque desea destruir al pueblo de Dios, y serpiente porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles. El Evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás cambió su estrategia
Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las escrituras con las costumbres populares. Los siglos IV y V fueron épocas de sincretismo, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. Su pueblo, no obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Encontraron a Jesús, el camino a la verdad y la vida, y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios. La lección de esta semana se basó en el conflicto de los siglos, capítulo 3. Parte 2 o del domingo. Se titula La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Dice, compara Juan capítulo 14, verso 6 con 8:44. Vamos a la Biblia. Juan capítulo, ¿qué dijo? San Juan capítulo 14, 6 con 8:44. 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el 14:6. Ahora vamos al 8:44. ¿Qué dice el 8:44? Dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes? Pues son todo lo contrario, porque dice que Jesús decía únicamente verdad y Satanás es el padre de la mentira. Lo que Jesús dice es verdad porque es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad.
Al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirán, en el contexto de comer el fruto era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras y, a veces, cita erróneamente la Biblia si le conviene. Lee Proverbios 23:23 y Juan 17:17 y 8:32. Vamos a leer Proverbios. No cambié acá para la lectura. Bueno, continúa así. Vamos a leer Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora vamos con Juan 17:17 y 8:32. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ocho 32. 7:17 y 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como decía la otra cita, no vendas, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el otro dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí nos invita a conducirnos por la verdad únicamente, porque está bien claro. Bien, sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él
y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los infinitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en su casa. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Parte del lunes o parte 3. Dice lobos salvajes, así se titula la parte del lunes. Dice, lee Hechos 20, 27 al 32. Ok, leamos Hechos 20, 27 al 32. Hechos 20, 27 al 32. Y que era Hechos 20. 27 al 32. Son 5 versículos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, porque mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
¿Qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo al dirigirse de la iglesia de Efeso sobre la apostasía que se avecinaba? Pues advirtió que vendrían lobos rapaces y que no perdonarían al rebaño de Dios, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, y que habría división entre el grupo unos contra otros. O sea, en el grupo de sus apóstoles, de sus fanáticos de Cristo, habría distanciamientos, habría divisiones y se levantaría gente en contra de lo que sería la palabra. Pero dice que la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Eso es lo que dice. Es la advertencia específica que hizo el apóstol para la iglesia de Efeso sobre la apostasía que se avecinaba. Cuando Cristo murió, o sea que después de que Cristo murió, como dice la iglesia romana o católica, prohibió la difusión de la palabra de Dios, o sea de la Biblia, y así se consolidó como la única religión representante de Dios en la tierra, pero no es verdad eso. En realidad es representante de Satanás, porque la Iglesia Católica adora en domingo y es el día del sol. Eso se describe aquí en la Biblia como el sello de la bestia, o sea, el sello del diablo. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes describe dos preocupaciones principales. Su primera preocupación es que entraran entre ustedes lobos rapaces que no perdonaran el rebaño. Hechos 20:29. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos I y II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. El apóstol expresó una segunda preocupación cuando dijo: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Hechos 20:30. Las herejías entrarían en la iglesia, las verdades divinas se sustituirían
por falsas doctrinas, prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos IV y V, la avenencia se introdujo sutilmente en la Iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación, pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Lee segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Segunda de Tesalonicenses 7. Dos, 7 al 12. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está claro. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a la apostasía venidera? Pues se lo describe como como el ministerio de la iniquidad, y también lo describe como inicuo. El comentario de Pablo de que el ministerio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas, para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana. A las divinidades paganas se las llamaba santos. El domingo, día de adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, impera incluso ahora.
Ahí está lo que decía del día de adoración, que es el día del sol, que es el sello de la bestia, así se describe en la Biblia como el sello de la bestia, o sea, el sello del diablo, Satanás, o Satanás el diablo. Parte 4 o parte del martes se titula Salvaguardados por la palabra. Dice, compara Juan 17, 15 al 17 con Hechos 20, 32. Compara Juan 17, 15 al 17 con Hechos 20, 32. Leemos otra vez la Biblia. Juan, con Juan. Diecisiete, 15 al 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, Hechos 20:32. Santifícalos en tu palabra, dice que tu palabra es verdad. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Dice la pregunta, ¿qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Pues en parte dice que la verdad nos edificará, al contrario que la mentira nos destruirá. Y aquí en Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Tiene el poder, dice, para darnos gracia con todos los santificados. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad, puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia,
es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta que queda abierta de par en par para el engaño. La puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intersección y la majestuosidad de su regreso? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, porque sea sutilmente, lamentablemente, sobre todo, mediante las incursiones del pensamiento moderno. Muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura, que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. ¿De verdad? Si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente? Y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. No habría motivos. Parte 5 o parte del miércoles. Se titula El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo, como alguien ha afirmado acertadamente. Como cristianos no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina.
Dice, lee Proverbios capítulo 16, verso 25, libro de Jueces capítulo 21, verso 25 y Isaías 53, 6, capítulo 56, verso 6, 53, verso 6. Vamos a otra vez a la Biblia. Las citas son a Proverbios 16, 25. Proverbios 16, 25. Vamos por citas. 16, 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como los que van al vivero y no hacen nada de lo que urge, hacen lo que les da la gana. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, de entrada dice que Proverbios 16, 25 dice, vamos a repetir a manera de que se entienda. Dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y luego Jueces 21, 25 dice que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que tomaban el camino que era camino hacia la muerte. Y en Isaías 56, 6, 53, 6 es. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas del camino de Jehová Dios, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Él todavía nos busca la manera de darnos otra oportunidad de salvarnos. ¿Qué revelan acerca de Satanás? Pues que está al acecho para ver qué puede hacer para desviar a cuanto más pueda la humanidad hacia el camino de la muerte.
y ahí es muerte eterna, ya no hay oportunidad de una segunda vida, que revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás. Pues dice que Satanás está al acecho y fácilmente podemos caer en sus engaños y pues perdernos para siempre. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que no parezca correcto a nosotros o incluso a culturas enteras, un camino que nos parezca correcto a nosotros, incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Hace unos años, mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos la noche. Normalmente soy bastante bueno con las direcciones y después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Dios no nos ha dejado solos en vuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las sagradas escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Parte 6 o parte del jueves se titula Batalla por la mente. Vamos a leer Corintios, segunda carta a Corintios, capítulo 4, verso 3 al 6. Vamos a cambiar otra vez a la Biblia y segunda de Corintios, 2 Corintios, que es
4, 3 al 6. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pues se refiere al diablo, a Satanás el diablo, que él cegó por medio de sus engaños y de su iglesia falsa, o de supuestamente el cristianismo que está perdido, que lo tiene enredado en sus redes. Les cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, los que no creen en la verdad de la Biblia, que la escuchan y siguen haciendo el mismo error o cometiendo el mismo pecado de adorar imágenes, de ir el domingo a la iglesia, o de seguir en la iglesia errada. Y eso es obra de Satanás el diablo, que ciega el entendimiento de los incrédulos, dice. No creen, no tienen fe en la palabra de Jehová Dios. Creen en lo que escuchan y en lo que les fue inculcado en el pasado. ¿Cómo se ciegan los ojos? Pues ahí está, muy claro, con la confusión. ¿Cómo se abren los ojos? Creyendo y poniendo atención y teniendo fe, poniendo la fe en Jehová Dios y en su palabra. Así es como se abren los ojos. La palabra griega para mente en este pasaje es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación aclarecedora sobre este versículo. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Vanagloria quiere decir que estamos seguros que vamos a ser salvos, pero no es verdad que vamos a ser salvos, porque estamos cegados por
el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad, como añade el comentario bíblico adventista. El Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de él. Dice en Juan 5:39. Lee Juan 1, 4, 5, 9 y 14. Ahí está. Y ahorita vamos a pasar otra vez a la Biblia y vamos a leer Juan capítulo 1, verso 4 y 5, 9 y 14. El 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, el 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta dice: ¿cómo describen a Jesús estos versículos? Céntrate especialmente en Juan 1:14. Pues dice que lo describen como la verdad y la pureza, más que nada la verdad y la pureza. Leamos de nuevo el 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice gracia, pues aquí es como pureza, porque sabemos que nunca pecó Jesús y nunca dijo mentiras. Por eso es gracia y verdad. Y
Si durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas, fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Parte 7 o parte del viernes dice para estudiar y meditar. Es para estudiar y meditar. Es un repaso a grandes rasgos, un resumen de toda la lección. Y dice: en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios y a los siervos del Señor. Necesitaron las mismas vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo. Aquí dice claramente que las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo. Velad. Velad quiere decir que estemos al tanto, que estemos vigilantes, porque en cualquier momento va a llegar la sorpresa. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo. Argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica, sino más bien cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error, porque en definitiva los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón Pablo nos advierte: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Amén. Sometan todo a prueba y mantengan lo bueno. Ya no me falta
el folleto misionero, el testimonio del día de hoy, 20 de abril, ya estamos a 20. Y se trata de Adiós al pasado, dice Vlad, es el testimonio de Vlad, de Uzbekistán. Para Vlad la vida giraba todo el tiempo en torno al dinero. Ganó mucho dinero cuando Uzbekistán emergió como un país independiente. Después el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990. Durante el día dirigía una pequeña fábrica de mantequilla. En la noche dirigía un negocio ilegal de póker. Vlad llevaba una vida de lujo con su esposa Marina, con la que compró varios departamentos en Tashkent, la capital de Uzbekistán, hasta que lo atraparon y lo enviaron a prisión. Después su esposa lo abandonó. Todo parecía desmoronarse para él. En la cárcel Vlad pensó por primera vez en Dios. Si me ayudas, creeré en ti. Oró. Si no me ayudas, no creeré en ti. 1 mes y 18 días después salió de la cárcel. Se había convertido en un hombre libre gracias a una amnistía presidencial general. Pero Vlad olvidó su oración y volvió a buscar cómo ganar más dinero. Y volvió a casarse y trabajó en Corea del Sur durante un tiempo. Luego regresó a Uzbekistán. Sus pensamientos volvieron a Dios cuando su segunda esposa, Aliona, empezó a asistir a unas reuniones evangelísticas en una iglesia adventista del séptimo día en Tashkent, la capital de Uzbekistán. Lo invitó a ir con ella cuando terminaron las reuniones. Siguieron asistiendo a la iglesia. Entonces la vida de Vlad dejó de girar en torno al dinero. Ahora giraba en torno al amor. El amor a Dios y el amor a los demás. Pasaron 3 años y Vlad entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Tiempo después empezó a trabajar como pionero de misión global, es decir, como un misionero que comparte el evangelio con su propio pueblo. Compartió el evangelio con sus compatriotas uzbecos. Sus ingresos, que antes eran abundantes, se redujeron a unos pocos cientos de dólares al mes. Sus nuevas prioridades se pusieron a prueba cuando su primera esposa, Marina, se puso en contacto con él. Somos copropietarios de 3 departamentos en el centro, le dijo. Necesito que me los entregues. Marina había estado viviendo en uno de los departamentos. Los otros 2 estaban vacíos. Vlad vivía con su segunda esposa en la casa de la madre de ella. Para que su ex esposa se convirtiera en la única propietaria de los departamentos, Vlad solo necesitaba firmar varios documentos ante un notario. Bien, le contestó Vlad, reunámonos en la notaría y te cederé los departamentos. La notaría estaba totalmente extrañada por la situación.
Eres copropietario de estos 3 departamentos. Le entregó a Vlad. Le preguntó a Vlad. Sí, respondió él. Entonces, ¿qué valen varios cientos de miles de dólares? Le preguntó a ella. Sí, respondió él. ¿Se los cedes a tu primera esposa a cambio de nada? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan divorciados? 12 años. ¿Dónde vives ahora? Con mi esposa en casa de su madre. La notaría miró a Vlad con sorpresa. Marina frunció el ceño. No le gustaban las preguntas de la notaría. ¿Qué está haciendo? Le dijo. No se meta en nuestros asuntos personales. La notaría le pidió a Vlad que firmara un documento adicional en el que declaraba que estaba en su sano juicio. Luego se quedó mirando cómo Vlad le cedía los departamentos a Marina. Cuando hubo terminado, sacudió la cabeza con incredulidad y se volvió hacia Marina. Ya que tu exmarido tiene ese ardiente deseo de regalar departamentos, aprovecha y pregúntale si posee alguno más, le dijo. Marina miró a Vlad. ¿Tienes más propiedades? Le preguntó. No, eso es todo lo que tengo, le respondió él, y luego le pidió perdón. Perdóname si te he ofendido de alguna manera. Fue ahora Marina la que miró a Vlad con sorpresa. Estás loco, le dijo. A Vlad no le importó sus ponzoñosas palabras. Salió de la notaría con entusiasmo y alegría en el corazón. Estaba contento de cederle a su ex esposa los departamentos. Formaban parte de una vida pasada, sin Dios, y no necesitaban ningún recordatorio de sus viejas costumbres. Vlad dice que su amor por el dinero es cosa del pasado. Hoy ama a Dios y le encanta compartirlo con los demás. Dios cubre todas mis necesidades, afirmó. Tenía derecho de quedarse con algún apartamento, alguna propiedad, pero él no quiso nada de lo que adquirió cuando no estaba en contacto con Dios, cuando la avaricia lo dominaba. Él decidió deshacerse totalmente de su pasado, incluyendo la esposa y las propiedades. Porque pues, la esposa, cuando se le llevaron preso, se separó de él. O sea que no le dio su apoyo. Pero sí, cuando se trató de adueñarse de las propiedades, entonces sí lo buscó y para que le firmara para adueñarse. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Alabamos, bendecimos, glorificamos y ensalzamos tu santo nombre y te agradecemos por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento. Te agradecemos nuevamente. Te agradecemos nuevamente por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y
Haz milagrosamente que lo que hemos leído y escuchado en este momento rinda frutos y que podamos tener la fuerza y la decisión para dejar los malos hábitos del pasado, Señor. Que podamos ser personas nuevas y comportarnos como tú quieres que nos comportemos, Señor. Te pedimos nuevamente por todas aquellas personas que se encuentran alejadas de ti. Haz que se acerquen a ti, que dejen el mal camino, Señor, y se agreguen a tu camino, a tu sendero. Te pedimos por aquellas personas que tienen sentimientos negativos en su corazón y su mente, como es odio, rencor y deseos de venganza. Te pedimos que limpies su persona de malos sentimientos, Señor, y que los acerques hacia ti, hacia tu fe, hacia tu palabra, hacia tus planes. Por último, ponemos en tus manos la salud de nosotros y de todas nuestras familias, Señor. Te pedimos por la recuperación positiva de mi tía después de su operación. Te pedimos que le des salud y protección a Lázara, que se encuentra por allá en un país sola y trabajando, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo, y también ponemos en tus manos nuestra salud y nuestra vida para que se haga la voluntad tuya en los días venideros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones para los que me acompañan también por medio de la aplicación de Hisai y los espero el próximo sábado a la misma hora